En esta ocasión, el urbanista conversa con Luis García Pelati, economista y planificador y pasado presidente de la Junta de Planificación. Hablaremos sobre el plan de uso de terreno, su alcance, relevancia, gestión y vigencia. La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio, producido por el urbanista. Recuerda darle me gusta y compartir. Hola, buenas noches. Gracias por conectarse a la Hora del Territorio. Saludos a todos y todas. Ya tengo ahí algunos saludos. Héctor Nieves, saludos Wanda Rodríguez y Wanda Rivera y Jesús Andrés. Y saludos a todos y a todas. En la noche de hoy, pues vamos a estar hablando del plan de uso de terreno. Yo creo que las personas que han estado conectadas a través de los pasados meses a El Urbanista, pues saben que este es un tema importante, ¿verdad? Es un tema que yo traigo a menudo porque es un asunto fundamental para proteger el futuro de Puerto Rico, para proteger los terrenos. Y hoy vamos a estar hablando un poco de cómo fue que se hizo el plan de uso de terrenos, cuándo se hizo y cuáles eran algunas de las preocupaciones que teníamos en aquel entonces. En la noche de hoy vamos a tener pues a un invitado especial que está ya en la sala de espera, llegó a tiempo, así que es uno de esos invitados súper disciplinados. Déjame poner saludos Nelson, gracias por conectarte. Saludos, Wanda. Aquí Luis Abdiel Rivera. Tenemos también a Joel Valentín dando aquí unos comentarios. Gracias. Sí, hay muchos asuntos en Puerto Rico que coinciden, así que estamos atendiendo. Aquí hay un grupo de No a las Antenas en Cañamoncito saludando, así que saludos. Vamos a ir, ustedes envíen sus preguntas a través del chat en cualquiera de las plataformas. Estamos en vivo por Facebook, por Twitter y también por Twitch. Así que cualquiera de las plataformas en las que ustedes estén, los vamos a poder conectar los comentarios y vamos a poder atenderlos y compartirlos. También vamos a estar transmitiendo en diferido por las otras plataformas de El Urbanista. En Instagram haremos un podcast para Spotify y también estaremos en LinkedIn, entre otras, ¿verdad?, plataformas que estamos utilizando para comunicar. Así que en la noche de hoy tenemos a Luis García Pelati, que como decía la promoción, Luis García Pelati es pasado presidente de la Junta de Planificación, es economista y planificador, graduado con honores de la Universidad de Puerto Rico. También fue distinguido por la Sociedad Puertorriqueña de Planificación con el premio Pedro Tirado Lameiro. Es el primer presidente de la Junta de Planificación que ha sido destacado con ese premio. Así que es algo importante. Y también importante que Luis García Pelati fue el director del equipo que preparó el plan de uso de terreno bajo su presidencia en la Junta de Planificación. Así que, sin más, voy a traer a Luis aquí a la transmisión para poder compartir con él. Hola Luis, buenas noches. Buenas noches, ¿me oyen?
Sí, se escucha bien. Gracias por aceptar la invitación. Tú has estado en varias ocasiones acá con nosotros. En la noche de hoy, pues vamos a estar hablando un poquito más en detalle del asunto del plan de uso de terreno y cómo fue que lo hicimos. Eh, Hice una presentación muy resumida de tu currículum. Y hay algunas cosas importantes que pasé por alto y quisiera mencionar, ¿verdad? Que Luis García Pelati ha sido conferenciante, frecuentemente escribe artículos en la prensa, es también un profesor universitario y ha estado muy activo en todo lo que son los temas relacionados a la planificación en Puerto Rico por muchísimos años. Es autor y coautor de una gran cantidad de planes urbanísticos y reglamentos y además es perito en múltiples casos en los que aporta su conocimiento de planificación a la discusión de esos casos. Así que es un gran recurso, es también un muy buen amigo, así que ahí también le toca, como se dice, cumplir sus deudas. Luis. No, no, agradecido aquí estar en la hora del territorio y en el urbanista, tratando de aportar conocimiento, ¿verdad? Lo que uno ha vivido también sobre estos temas de la ordenación territorial, sobre el urbanismo y sobre lo que es la habitabilidad de las ciudades, ¿verdad? Que yo creo que es lo que estamos buscando todos, porque al final yo siempre digo que es un poco la búsqueda de la felicidad, de vivir mejor y de que vivamos en una convivencia sana en Puerto Rico, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Eso es un poco lo que tratamos de buscar. Sí, yo creo que eso es un buen resumen de algunos de lo que son los aspectos principales que uno busca en la ordenación del territorio, como tú muy bien has señalado. Eh, Mira, vamos a hacer una presentación, una conversación realmente, pero tengo unas preguntas guía y lo primero que quería hacer era compartir alguna información de trasfondo, ¿verdad? Para que podamos ver un poco cómo fue que llegamos al punto del plan de uso de terreno. Hay mucha gente que piensa que estas cosas suceden muy rápido o suceden extremadamente lentas. Así que quería mencionar que en el año 1942 se funda la Junta de Planificación. El gobernador era Rexford Tocqueville y el primer presidente de la Junta de Planificación lo fue Rafael Picó. En ese momento es importante destacar que Tocqueville y Picó se rodearon de lo que eran los principales expertos a nivel internacional en temas de planificación, ordenación territorial, urbanismo, y trajeron a la persona que redactó la ley de zonificación en Estados Unidos, el señor Bettman. Y Bettman fue la pieza fundamental en la primera ley que crea la Junta de Planificación. Desde entonces se hablaba de que era esencial que la Junta de Planificación ordenara el territorio y planificara el territorio. Tocqueville era un gobernador que tenía una visión donde la planificación era uno de los 4 poderes del país, así que le daba una importancia muy grande a la planificación. Y dentro de la planificación, el aspecto económico para él era fundamental. En el año 52, o sea, 10 años más tarde, es que se aprueba la Constitución de Puerto Rico, la Constitución del Estado Libre Asociado. Y en el año 75 es que se hace la ley orgánica de la Junta de Planificación, porque hasta el año 75 la Junta de Planificación era un ente que estaba adscrito a la oficina del gobernador y operaba
con el componente de otorgar permiso y el componente de planificar, pero desde la oficina del gobernador. Y aquí en el 75 se hace la primera gran ruptura de la agencia, separando la parte de permisos de lo que es la parte de planificación. Cosa que para los que no lo sepan es muy inusual en el mundo tener la separación que tiene Puerto Rico. Eso no es habitual. Siempre hay un vínculo mucho más estrecho entre quien planifica y quien otorga los permisos a la luz de esa planificación que se concede. Esa es la ley 75 del 75. En el año 91 es la ley de municipios autónomos, que el propósito de la ley de municipios autónomos era buscar una descentralización y llevar la planificación más cerca de la ciudadanía y más cerca del territorio, porque había toda una serie de políticas locales que se estaban desarrollando desde San Juan y eso se había identificado que era algo incorrecto y que había mejores formas para trabajar con esto. Todo el mundo en Estados Unidos opera con planificación local a nivel de ciudades. Así que la planificación y los permisos en Miami se da en Miami, en Manhattan, en Brooklyn. Hay lugares donde se llega hasta el nivel de barrio, como es el caso de Nueva York. Pero desde el año 42 había una necesidad y se habla, ¿verdad?, de que hay que pensar el territorio, hay que tener unas políticas generales y se apunta, aunque no se nombra específicamente como un plan de uso de terreno, se habla del desarrollo de planes de uso de terreno. Y en el año 52 la Constitución tampoco habla del plan de uso de terrenos, pero sí habla y encomienda que se tiene que ejercer la mayor cautela y juicio para proteger el territorio y lograr la conservación de unos activos que nos pertenecen a todos. Y eso lo dice la Constitución desde el año 52. En el año 2004, bajo la gobernación de Sila María Calderón, en ese momento el legislador Jorge Colbert es autor de la ley del plan de uso de terrenos, la ley 550 de 2004, que fue una ley que obtuvo el aval de los 3 partidos que habían en ese momento. Así que fue un acuerdo tripartita y en el año 2004 se hace una enmienda a esa ley, que es la ley 550, que fue una ley para asegurar que dentro del trabajo de preparar el plan de uso de terreno se separaran 600,000 cuerdas para uso agrícola. Y habían todos unos criterios y eso pues nos tocó a los que estuvimos en la Junta con Luis García Pelati trabajar con esas condiciones que imponía la ley. Y en el año 2015, finalmente, bajo la presidencia de Luis García Pelati, se aprueba por primera vez en la historia, el 19 de noviembre de 2015, el plan de uso de terreno. Es el plan que está vigente y menciono como datos aparte que tanto el Código Municipal que se aprueba en el año 2020, que sustituye la Ley de Municipios Autónomos, como la ley promesa hace una referencia directa al plan de uso de terreno. Así que son datos importantes porque forman parte de nuestro contexto. Y siempre digo que la ley del plan de uso, el plan de uso de terrenos, debo decir, es el equivalente a la Constitución para la planificación. Toda la planificación tiene que cumplir con lo que establece el plan de uso de terreno. A partir del año 2015, esa es la máxima autoridad, la máxima ley. Así que nada, eso era una introducción un poco más larga de lo que la quería hacer, pero Luis me conoce que a veces me extiendo. Pero Luis, hablemos un poco de qué es el plan de uso de terreno, si tú puedes tomar la batuta ahí. Sí, y yo creo que con la introducción que has hecho es el instrumento que va a guiar cómo queremos planificar, es decir, cómo queremos
ocupar el territorio. De manera básica, nosotros no en todos los lugares podemos hacer casas, no podemos estar haciendo fábricas. Nuestra realidad física hace que tengamos montañas, tengamos valles, tengamos lagos, y esto hace que eso se ordene. La planificación, esto ha sido bastante atrás, en verdad lleva, aunque se inventa como teoría en el siglo XIX, ordenar el territorio lo venimos haciendo desde que estamos en el planeta Tierra. Y el plan de uso de terreno era un intento de visualizar y de guiar todo Puerto Rico. Y esto ya estaba desde el año 42, pero por alguna razón nunca se hizo. Se va a principios, como tú bien señalaste, se plantea una necesidad de establecer unas guías básicas, y el plan de uso de terrenos, y esto lo vuelvo a recalcar, aunque tú lo dijiste, no es un capricho, no es algo que alguien hizo y no me gustó y busco otro, es producto de una ley, responde a la Constitución y establece cómo debemos desarrollar, cómo debemos proteger, cuáles son esos objetivos, establece unos objetivos muy claros, todos los instrumentos de planificación, reglamentos que están en Puerto Rico responden y tienen que cumplir con el plan de uso de terrenos. El reglamento conjunto tiene que cumplir, ¿verdad? Luego sería un debate si cumple o no cumple, entiendo que no, pero los planes territoriales tienen que cumplir. Un plan territorial tiene que cumplir. Una consulta de ubicación tiene que cumplir. Así que es donde establecemos nuestros objetivos, nuestras metas, cómo queremos trabajar. Esa es la base del plan de uso de terreno. Son 200 páginas, que en esa imagen que has presentado, es una mezcla de un documento escrito que produce un análisis. Esto va a ser importantísimo. El plan de uso de terrenos, ante la ausencia de un plan de uso de terrenos, nosotros habíamos estado haciendo planificación, hacíamos planificación de manera municipal, sectorial. ¿Teníamos unos objetivos que todos debíamos de cumplir a nivel de uso de terreno? Sí, se llamaban objetivos y políticas públicas del plan de uso de terreno. Eso se estableció en los años 90 y estos objetivos han existido siempre. El plan de uso de terreno los recoge, los revisa y están en la sección. Así que estos objetivos están, es la guía de lo que debemos estar haciendo. Luis, y una pregunta que te hago sobre ese particular que trae. La realidad del caso es que la planificación de Puerto Rico contaba con unos instrumentos muy generales, como son esas directrices y política pública, que eran documentos, por un lado, muy valiosos y muy interesantes para leerlo, pero muy inefectivos en dirigir el desarrollo de una manera. Y es lo que lleva a los legisladores a producir la Ley de Municipios Autónomos en el año 91 y la Ley del Plan de Uso de Terreno en el año 2004, ¿no? Porque realmente esos instrumentos habían probado que que fueron adecuados para el momento histórico en el que se articularon, ¿verdad? Pienso en el plan de Barañano del año 58, pero que habían cesado de tener pertinencia y relevancia para el país y había que buscar unos instrumentos que permitieran lograr los objetivos que se fijaba esta sociedad de cara al futuro. Dale. No, y tienes toda la razón, porque el objetivo básico, y esto uno puede ir desde a la planificación en Estados Unidos, era que detrás de un plan va a haber una reglamentación de usos porque hay una visión de lo que tú quieres hacer. La referencia, que hoy tendría 30 años, de la Ley de Municipios Autónomos, claramente te decía es, si tú quieres desarrollar este sector, le vas a poner una calificación correcta para eso, si quieres proteger este sector. Y los planes territoriales van a establecer esos criterios.
van a establecer entre la visión de ese plan y la práctica, se van a unir, y en estos últimos 30 años nosotros hemos tenido una planificación más cercana a otras partes del mundo, donde visión y acción están regulados con mapas y con reglamentos. Sí, creo que ese aspecto es importante y ata lo que ha sido alguna de las discusiones en las que hemos estado envueltos en relación al mapa de calificación, en relación al reglamento conjunto y la necesidad de que estos instrumentos cumplan primeramente con el plan de uso de terreno y por otro lado que las agencias cumplan con la política pública que enuncian tanto esos documentos como los documentos base, entiéndase el plan de uso de terreno. Para propósito de la audiencia también, y muy brevemente, ¿verdad? Hay que mencionar que Puerto Rico durante años, en ausencia de una base de planificación y con estos instrumentos ambiguos y generales, como era el plan de la región metropolitana o los objetivos y política pública del plan de uso de terreno, la realidad es que Puerto Rico operaba todo el tiempo con consultas de ubicación, que era la forma en la que se autorizaba un desarrollo respondiendo al interés del dueño de esa finca, pero sin ver cómo esto sumaba dentro de todo el país. Y bueno, hemos hablado mucho de eso y hablaremos más porque en los próximos días yo espero estar hablando sobre las consultas de ubicación para poder, ¿sabes? Como que aclarar ese tema de qué son las consultas. Estoy tratando de regresar a la presentación. Por alguna razón creo que estoy... Pues, en lo que lo logras, quería recalcar a los que nos escuchaban, era que perdimos la visión. La planificación no es una actividad de los planificadores. Miren lo que estoy diciendo. Es una actividad de la ciudadanía, es un acto público. Es un acto donde, ¿verdad? Planificadores, un equipo de expertos trabaja, analiza, consulta a la ciudadanía y a los sectores, pero también va a pasar sobre el juicio legislativo y ejecutivo. Y quiero recalcar esto porque en todos los países los planes se aprueban o por el alcalde o por el gobernador. El plan de uso de terreno lo aprueba el gobernador. Es tan importante esos objetivos que no solamente lo puede estar aprobando un cuerpo colegiado como es la Junta de Planificación, es que tiene que ir un más allá, porque marca reglas, marca impacto sobre la propiedad. Es una visión que no ocurre con otros instrumentos de planificación. Los instrumentos de planificación que inciden sobre el suelo son tan importantes que tienen que pasar juicio sobre el cuerpo que gobierna un país, una ciudad, una región. Yo creo que ese es un aspecto fundamental porque realmente hay que recordar todo el tiempo que una decisión administrativa, como puede ser una decisión que toma el director de la Oficina de Gerencia de Permiso o incluso la resolución de una consulta de ubicación que evalúa una junta de planificación, no va por encima de esa política pública. Por eso es que eso lo firma el gobernador, que es la única figura que tiene la capacidad de adoptar política pública. La Junta de Planificación la recomienda, pero es el gobernador en última instancia el que la aprueba. Así que es importante hacer esa distinción. Pero también es importantísimo que la gente, lo que voy a decir parece que es algo nuevo, pero no es nuevo. Señores, toda consulta de ubicación tiene que cumplir con su plan territorial. Toda consulta de ubicación tiene que cumplir con el plan de uso de terrenos.
Eso ha estado siempre en nuestra reglamentación, porque la visión del plan, acuérdense que una es la teoría en el país y la práctica. Ahora, lo que nos hemos dado cuenta que hay mucha consulta de ubicación que no está cumpliendo con la reglamentación vigente. Sí, eso a mí me interesa tocarlo como tema central en una conversación más adelante y quiero abundar. Elliot González presenta una pregunta de dónde se pueden ver los documentos del plan de uso de terreno. Pues mira, los documentos del plan de uso de terreno se pueden revisar en el portal de la Junta de Planificación, que es www.jp.pr.gov. Lo voy a escribir en uno de los banners abajo para que ustedes lo puedan buscar si les interesa. Pero Luis, ¿tú puedes hablar un poco de eso que se repite tanto en el documento del plan de uso de terreno, que es eso de qué es el valor del territorio? Sí, en uno de los múltiples debates que tuvimos en la elaboración, tuvimos que trabajar mucho en un esfuerzo de que, perdonen lo que voy a decir, pero era como si empezáramos el mundo de nuevo. Había gente que nos pedía que explicáramos por qué la planificación tenía que existir. Entonces empezamos a decirle que el territorio tiene distintos valores. ¿Qué son esos valores? Es el grado de utilidad y aptitud. Un ejemplo, es innegable que el Valle Agrícola del Sur, Santa Isabel, su valor y su utilidad y su aptitud es para la agricultura. Para los que no sepan de agricultura, esos terrenos, su capacidad agrícola y el valor es tan grande que son reconocidos a nivel internacional. Entonces alguien dice, bueno, a mí me tocó el yunque y me gusta sembrar. Bueno, es que el yunque tiene unos valores ecológicos en su función, pero tiene un valor de paisaje, que es algo que también nosotros empezamos a recalcar, que se estaba haciendo en el mundo entero, pero el plan de uso de terreno va a empezar a hablar de paisaje y de proteger zonas por paisaje. Así es que los valores es la acción en la que tú, al analizar, descubres cuál es la mejor utilidad. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo con estos terrenos? Hay unos que tienen capacidad para la industria. Voy a decir algo también que siempre nos tiene mucho impacto. Una cantera. Bueno, miren, señores, las canteras también están. ¿Cuáles eran esos lugares? Así es que el valor era descubrir cuáles eran esos mejores terrenos para hacer desarrollo urbano, ¿verdad? Como aquellos, cuando se hace la primera vista pública en Caparra y deciden que ya no es en Caparra y que se van a mudar en el Viejo San Juan, hubo un análisis. 500 años. Hace 500 años, esa primera vista pública, ahí se discutió y entonces discutieron los valores, la presencia del agua, de los vientos. Y esto te hace que cada terreno, la ordenación territorial es la particularidad del terreno. Cada terreno es especial en Puerto Rico y tiene que tener una valoración. Y eso es lo que hizo el plan. Decir qué es agrícola, qué es urbano, qué es ecológico, qué es paisaje. Para mí, uno de los momentos trascendentales, ¿verdad?, del desarrollo del documento del plan fue ese, cuando dijimos, bueno, realmente todo el territorio tiene valores y esos valores hay que reconocerlos y hay que potenciarlos, ¿verdad? La agricultura es un valor y hay unos terrenos que son buenos para la agricultura y otros que no. Hay unos terrenos que son buenos para el desarrollo y otros no. El terreno agrícola no es agrícola hasta que a alguien se le ocurre que quiera hacer una urbanización allí. Es agrícola y es clasificado agrícola porque existen una serie de atributos en ese terreno que lo hacen apto para esa actividad. Por eso cuando se habla, por ejemplo, de ubicar proyectos de placas solares en terrenos de alta productividad agrícola,
se debe señalar que ese no es el lugar adecuado, ¿verdad? Porque los terrenos agrícolas son únicos e irrepetibles. Y no dependen de la fertilidad del suelo, depende de la proximidad a lo que son las áreas de recogido de la leche o de procesamiento de la carne. Hay toda una serie de factores que inciden para que algo se clasifique como apto y bueno para la agricultura. Y eso de identificar valores para mí fue algo fundamental. Pasando por acá, Luis, si tú pudieras explicar un poquito qué significa clasificar, aunque has entrado un poquito en esto, y versus calificar, que es lo próximo que hemos estado hablando. Sí, la clasificación es una categorización que surge un poco de la Ley de Municipios Autónomos, que pretende como establecer grandes categorías de suelo. Es decir, cuando yo miro el territorio, porque podemos estar haciendo urbanismo en una plaza pública, en un centro urbano, en un trozo de ciudad, en un municipio, en una región, pero cuando tú estás trabajando con todo una isla, ¿verdad? O archipiélago, ¿verdad? Como Puerto Rico, tú vas a tener que decir, esto tiene cualidades urbanas, esto tiene cualidades de desarrollo, esto tiene cualidades rústicas. Dentro de lo rústico creamos categorizaciones. ¿Qué debe ser ecológico? ¿Qué debe ser agrícola? ¿Qué debe tener protección de paisaje? ¿Qué debe ser de riesgo? Fuimos identificando cada uno de estas áreas para que entonces luego se trabajara. Suelo urbano, ¿quiere decir que en todo suelo urbano es para desarrollo? No, era una condición de urbano, de ciudad, donde pueda haber ríos, donde pueda haber parques, donde pueda haber áreas que no se desarrollen. Pero tú lo vas a trabajar con unas categorizaciones. Y estas grandes categorías permiten a un instrumento como el plan territorial, perdón, el plan de uso de terrenos, que es la escala completa, crear y poder decirle a la gente, si quieres desarrollo, vete hacia lo urbano. Si quieres lo agrícola, esto es lo que queremos estar protegiendo. Y quiero señalar algo porque cuando hicimos análisis de mejores experiencias, no todos los instrumentos a nivel o regional o a nivel de país clasificaban. Pero señores, y esto lo quiero recalcar porque muchas veces estos asuntos se vuelven como personales. El plan de uso de terrenos no es el plan de uso de terrenos ni de García Pelati, ni de Cardona, ni de Silvia, ni de Norma, ni de Juan Carlos, ni los que estudiemos, que no se me quede nadie. Pero es el plan que se plasmó y que respondía a una ley. Y esa imagen que ustedes tienen permitía a alguien, un ejemplo, si yo estoy en el mundo de las placas solares, que es un negocio muy, muy bueno y a mí me encanta, pues mira, en esas áreas marrones no me puedes estar ubicando proyectos de placas solares. Nosotros estamos estableciendo esas grandes guías que te van a permitir categorizar. ¿Para qué? Para que luego a través de instrumentos más detallados, ejemplo, quiero recalcar aquí, plan de uso de terreno, como dijo Pedro, es un poco la Constitución. Estas son las reglas para todos. Las clasificaciones están establecidas por ley, muy, muy, muy importante, están establecidas por ley. Y luego, ¿qué hizo el plan de uso de terreno? Dijo, estos son los criterios. ¿Por qué? Porque Luis, en el ejercicio... Sí. Me gustaría un segundito aclarar rápidamente para que la gente tenga una idea que hay 5 grandes categorías de esas que está hablando Luis García Pelati. Hay suelo urbano, hay suelo urbanizable, que es las áreas de crecimiento futuro, está el suelo rústico común y está el suelo rústico especialmente protegido. Dentro del suelo urbanizable hay 2 categorías, que es el suelo urbanizable programado y el no programado. Eso compone las 5 grandes categorías en las que se divide el territorio desde el año 91.
pero no es distinto a, por ejemplo, lo que hace Hawái, que divide su territorio en unas categorías similares, o lo que hacen otros países, sean estos Singapur o lo que hace países nórdicos, lo que hacen distintos países en Europa. Así que es una estructura que existe en otros lugares, no de la misma manera, pero de una manera similar. Hawái también tiene un sistema centralizado de planificación donde establecen esas grandes clasificaciones desde el estado. Y luego hay una planificación local. La calificación Sí, es eso lo que es. anteriormente se conocía como la zonificación, que había alguien que había preguntado sobre eso. La zonificación realmente acabó siendo un término que quedó obsoleto a partir del año 91, cuando se aprueba la Ley de Municipios Autónomos, aunque hay mucha gente que lo ha seguido utilizando, pero si usted abre los reglamentos se va a dar cuenta que los reglamentos, salvo algunos errores, hacen referencia a la calificación de suelo. Disculpa la interrupción. Pero era bueno porque lo que querían entender era el plan de uso de terreno. Al final es la primera vez que se está mirando Puerto Rico como un todo. Porque a pesar de que Picó en los discursos habla de que era necesario hacer un plan de uso de terreno a nivel de Puerto Rico, no se va a lograr. Lo que estábamos haciendo es mirarlo como un todo, crear estas grandes categorías. ¿Para qué? Para que luego en las fases posteriores, y acuérdense que la realidad nos va cambiando, tú a través de otros instrumentos de planificación, ya sea un instrumento sectorial o de plan territorial, establezcas las calificaciones. La antigua zonificación, donde tú sí vas a categorizar y a decir, en este lugar puede venir un edificio industrial de esta altura, se tiene que separar de esta manera, en este lugar voy a proteger el centro histórico, en este lugar no se va a construir porque se va a hacer un parque. Y esa es la gran diferencia. La calificación establece lo que verdaderamente se puede estar construyendo con la intensidad que se puede estar construyendo. El plan de uso de terreno se quedó con la clasificación porque lo que quería era categorizar. Y mucha gente viene y dice, bueno, es que mi plan territorial tiene otra clasificación. Bueno, es que el plan de uso de terrenos y la ley del plan de uso de terrenos requiere que los planes se adapten al plan de uso de terrenos. Esto es bien importante. Por eso, parte de lo que vamos a estar hablando a lo mejor un poco al final es que las clasificaciones se establecen para ser cumplidas. No se pueden modificar. Aquí le tiro como una pelota rápida a Luis García Pelati, porque a mí me gustaría que hablaras un poco de cuál fue esa visión que tenía Luis García Pelati en el momento que lo llama el gobernador electo García Padilla, Alejandro García Padilla, y le propone que presida la Junta de Planificación. Yo no sé si tenías la visión para el plan de uso de terrenos clara en ese momento, pero ¿cuáles fueron esas cosas, esas ideas que rondaban tu cabeza cuando estabas pensando en el plan de uso de terreno y lo conversabas y te reunías con gente? ¿Qué era lo que a ti te pasaba por la cabeza? ¿Cuál era esa visión? Era una visión de establecer orden. Era al final, el plan fue un proceso durísimo, durísimo. La gente tiene que entender que la planificación establece normas. Puerto Rico le cuesta seguir las normas. Pasa en otras ciudades, es el elemento de ordenar. Así es que empezamos también a generar una visión de país.
de qué era lo que era posible en cada uno de estos lugares. Fue interesante porque nos pusimos a analizar cosas que nadie había analizado antes. Una de los, por decirlo, piropos que yo agradezco fue haber estado presente con toda aquella grupo en la Escuela de Administración Pública y que nos dijeran que lo que habíamos producido era por primera vez un análisis de todo Puerto Rico, que nadie había producido ese análisis. Así es que sí era una visión de establecer orden, de que uno llevaba haciendo práctica, pero la gente reclamaba, pero ¿y dónde puedo hacer un hotel? ¿Y dónde verdaderamente puedo estar haciendo una industria? Y lo que yo escuchaba, que el que había hecho un hotel, al final le habían permitido otra actividad que deterioraba el turismo. Y cuando en Las Piedras teníamos el parque industrial, al final decías, es que hicieron este uso. Al final me di cuenta que nadie estaba contento con la manera que estábamos regulando el uso del suelo. Sí, yo creo que una de las cosas que no acabamos de entender como colectivo es que cuando se hacen las cosas mal, todo el mundo pierde incluso el inversionista. Así que hemos estado dándole golpes a esa alfombra que se llama Puerto Rico para ver qué es lo que produce. Y claramente las prácticas que hemos seguido no han producido un país que sea particularmente notable. Y por eso es que tenemos estas discusiones tan a menudo, ¿no? ¿Por qué tardó tanto entre el año 2004 y el año 2015 en prepararse el plan? Recuerdo un primer intento bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, que hubo un equipo de personas con una trayectoria muy destacada, trayectoria principalmente académica, que vinieron a preparar un primer borrador y que produjeron mucha información base que sirvió luego, incluso cuando trabajamos en el plan, estábamos utilizando datos e información que surgía de ese esfuerzo dirigido por Maisonet, me parece. Correcto, Carlos Maisonet. Carlos Maisonet. Y luego me gustaría que también hablaras un poco de por qué tardó tanto en firmarse el plan de uso de terreno, porque estaba listo desde el año 2014. Luis. Sí, mira, yo creo que voy a hacer una cosita aquí fuerte, como yo, de la más diplomática. Miren, en el desorden hay gente que gana. En Haití, que tenemos un país, ¿verdad?, que es importante que sepan que le pusieron a pagar la deuda desde la independencia y la terminó de pagar en el año 54. Pero en Haití hay gente que es millonaria y que hace dinero. Así es que cuando tú intentas establecer el orden a través de un plan de uso de terrenos, tú le estás cambiando las reglas de juego a los que estaban jugando. Y los jugadores que estaban jugando no quería que le cambiaran las reglas de juego, porque el plan les iba a obligar a seguir otras reglas. Y mi experiencia en mis 4 años y mi experiencia en haber participado en algunos de esos procesos es que en Puerto Rico un grupo de gente que casi siempre tiene bastante influencia se encarga de lo que no le gusta no salga. Así es que este grupo se encargó de que el plan no saliese. La ley se aprobó, pero vayan, si hay una ley buena, verifiquen por qué no se está estableciendo. Y posiblemente es que alguien se está encargando de que no salga. Y eso fue también lo que pasó con el plan de uso de terreno. Cuando nos trabajábamos en el plan de uso de terreno, la gente nos decía, este no es el momento para el plan de uso de terreno. Oye, lo que están haciendo es bien bueno, es espectacular,
pero Puerto Rico está en crisis, no es el momento de hacer el plan de uso de terrenos. Entonces, un grupo de gente se dio cuenta que las reglas se las estaban cambiando. Y ese grupo de gente se encargó en que el plan no saliese, en inventarse, en decir que sí, que estaba bien, pero que podía ser en otro momento. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros vamos a hacer un producto, era una constante decir, oye, es que estás cambiando esto, oye, es que no puedes ir por este camino, es que esto sería mejor un poquito más tarde. Y entonces, al final, cuando tenemos un producto, yo creo que bastante final, a finales de principios del 2015. Pero hay una serie de grupos que van a presionar para que no salga. ¿Y saben la mejor manera de lograr que algo no salga? Es que sea perfecto. Es como si yo te digo, no salgas a la calle hasta que estés extremadamente guapo, extremadamente guapa, perfectamente vestida, sin que nada esté fuera. No puedes salir a la calle si no eres perfecto. Si no eres perfecto, no salgas, porque solo la perfección puede tener luz. Sí, y yo creo que se utilizaron múltiples recursos, pero también hay que hablar de varias estrategias que fueron muy efectivas. Yo creo que la estrategia de comunicar todo público, hacer todo público, lo que la Junta hacía, fue una estrategia que rindió frutos. También hubo un compromiso social grande, porque yo creo que en la medida que se iba desarrollando y comunicando lo que se hacía, la ciudadanía se hizo dueño del plan de uso de terreno y eso produjo que el principal periódico de Puerto Rico le hiciera 12 editoriales, 4 de ellos monotemáticos, pero los otros 8 tocaban el tema del plan de uso de terreno desde distintas perspectivas. Así que había una insistencia de que esto era importante. Yo me acuerdo haber salido a una reunión en Berlín con el plan de uso de terrenos debajo del brazo, a una reunión de la Federación Internacional de Vivienda y Planificación. Y yo creo que ese día o al día siguiente tú publicas una columna que fue memorable, donde le decías al país, estamos listos. Y así se titulaba la columna. Y en la reunión de la federación, en la cumbre de la federación en Berlín, se presentó el plan de uso de terrenos antes de que el plan de uso de terrenos fuera presentado final aquí en Puerto Rico, pero ya pensábamos que el plan de uso de terrenos posiblemente no iba a ver la luz. Y se presentó y fue reseñado en el Berliner, así que fue un momento trascendental, pero de publicidad internacional fuera del ámbito local, donde parecía que esto nunca iba a poder suceder. Digo, y no hay que tapar el cielo con la mano, porque nos sentamos con los desarrolladores también a hablar, pero los desarrolladores no querían el plan. Me acuerdo que posiblemente uno de los desarrolladores principales de Puerto Rico me dice a mí que yo he hecho el plan en contra de él, que el plan de uso de terreno lo habíamos hecho en contra de él, que era una cosa personal contra él. Y eso pues nos dio cuenta, ¿verdad?, de cómo este grupo de alguna manera se le movía lo que había sido su vida, ¿verdad?, que era moverse en consultas de ubicación. Y me acuerdo también, ya que he visto un comentario interesante, y no voy a decir quiénes estaban, pero algún día lo escribiré, en una reunión donde también una cúpula de lo que puede ser la flor y nata de este país me decía, y nos decía, porque éramos varios, que estaba bien, que en verdad el plan de uso de terreno estaba bien,
si dentro de todo lo entendían, lo único que necesitaban era que no se lo aplicaran a ellos. Sí. Esto es una de las cosas más memorables que yo escuché en mi vida, pero bueno, ahí me tienes otra pregunta y no quería quedarme en lo que pudo ser y no pasó porque hoy tenemos un plan de uso de terrenos. No, claro. Digo, también a mí me encanta hablar de este tema, pero trato también de condensar un poquito los temas que discutimos para que la gente se mantenga conectada. Pero si tú fueras a decir qué es lo principal que aporta el plan de uso de terrenos a Puerto Rico, ¿qué es? Tú hablaste del orden, que esa era una meta aspiracional. ¿Eso es lo que tú entiendes que es lo principal que aporta? Mira, yo creo que aportó un modelo, generamos gráficamente cómo Puerto Rico se estaba desarrollando, hubo un modelo territorial de cómo queríamos desarrollar a Puerto Rico. Para mí eso era importante. Establecimos unas metas claras de qué era lo que había que estar haciendo. Miren, señores, hay unos principios rectores que están establecidos, que son 12. Luego desarrollamos metas. Este documento lo hicimos corto para que se pueda leer, pero mire, usted tiene que fomentar los usos mixtos. Usted tiene que crear comunidades peatonales porque eso es lo que está establecido en el plan de uso de terreno. Si hay un nuevo equipo que quiere promover, y voy a decir una barbaridad para que ustedes lo sepan, el desarrollo suburbano, el que solamente se utilice el carro, ese modelo es un modelo que existe y en algunas ciudades de Estados Unidos se defiende y es lo institucional, pero en Puerto Rico el modelo que aspiramos es a otro. Estamos cambiando el modelo. Queríamos reforzar la participación ciudadana. El plan de uso de terreno tuvo 90 días de participación. Quiero señalar que los planes sectoriales que se hagan de futuro y los que se están haciendo deben de tener 90 días. Los planes territoriales todavía no, porque hay una ley que establece que son 30. Pero hay todas unas pautas establecidas. Decían por primera vez, si usted viene de Tampa, de Minnesota o de Buenos Aires y quiere invertir en Puerto Rico, mire el plan de uso de terreno y va a tener mucho más claro. Los que están queriendo hacer proyectos energéticos, miren, señores, miren el plan de uso de terreno, léanselo. Es probable que se ahorre mucho dinero y mucha inversión, porque ¿saben qué? Eso es como funciona. Cuando yo voy a la ciudad de Miami, yo no le digo a la ciudad de Miami qué proyecto yo quiero hacer. En Miami ya hay reglas y los desarrolladores de Puerto Rico siguen las reglas de Miami. Lo que necesitamos es que los puertorriqueños y las agencias de gobierno sigan el plan de uso de terreno. Sí, y yo creo también en nota positiva cuando hubo gran discusión en relación al pretendido plan mapa de calificación. En ese momento fue notable ver a una ciudadanía de distintos sectores que había hecho suyo el plan de uso de terrenos y lo defendía. Y salieron, hicieron manifestaciones, escribieron, organizaron foros y eso es algo notable porque yo creo que el plan de uso de terrenos es un plan de todos los puertorriqueños o de todas las personas que viven aquí y respectivo de su procedencia. Es nuestro instrumento rector y es un poco nuestra guía. Y Pedro, déjame decir algo que has dicho. El plan de uso de terreno está para cumplirse. A la gente que vive en San Juan, hay un plan territorial de San Juan.
no me voy a poner personal, pero el plan se aprobó en tiempos de Santini. Hoy el alcalde Romero. ¿Ustedes se imaginan que Romero diga, bueno, como el plan desde Santini, yo no le hago caso? No. Mira, puede ser bueno o malo. El plan de San Juan requiere actualizarse urgentemente. San Juan necesita nueva planificación. Pero ¿saben qué? Romero tiene que seguir lo que está en el plan territorial y el plan de uso de terrenos. Esa es lo que se debe estar haciendo. Y es ¿Qué es? importante también señalar ahí, Luis, que desde la aprobación del Código Municipal, la revisión del plan territorial es un proceso relativamente corto y sencillo. Por lo tanto, no cumplir con ese procedimiento y utilizar mecanismos como pueden ser el de la consulta de ubicación para alterar la política pública es ilegal y además es incorrecto. Es ilegal porque incluso las consultas de ubicación solamente pueden ser vistas a la luz de la política pública vigente. No es el capricho de las personas que están en los puestos de poder en ese momento. Y el alcalde no es el que decide cuál es la política pública, porque los municipios preparan su plan territorial, se presenta ante la Junta de Planificación que los evalúa y luego eleva la recomendación al gobernador para que entonces se conviertan en política pública. Así que estas situaciones que están pasando con consultas de ubicación donde llegan cartas de alcalde, donde favorecen, etcétera, pero incumplen con el plan de uso de terrenos o el plan territorial, son instrumentos ilegales. Así es. ¿Qué es lo que yo me he dado cuenta? O lo podemos dejar un poco como al final de amenaza, porque te quería comentar una cosa que un poco me he dado cuenta, pero igual lo toco al final de la charla, como para continuar No, el un hilo final con... es ahora, Luis. Pues miren, ¿qué es lo que de alguna manera yo me di cuenta? Es como si yo fuera el nuevo alcalde de Guaynabo y como O'Neill hizo el anterior y como O'Neill ha tenido una sentencia, yo digo que no voy a seguir el plan de Guaynabo. El plan territorial de Guaynabo se tiene que seguir. Ahora, hubo un grupo de personas que entraron a gobernar en el año 2017 que se inventó que ellos podían no cumplir con el plan de uso de terrenos creando un mapa de calificación y un reglamento conjunto. Que el reglamento conjunto no tenía que seguir el plan de uso de terrenos y que un mapa de calificación ellos lo creaban como un mecanismo de decir, sí, el plan de uso de terrenos es algo general. Yo he escuchado esto, señores. No, el plan de uso de terrenos marca. Es más, el propio reglamento conjunto dice que cumple con el plan de uso de terrenos y lo incumple. Y el intento de mapa de calificación era un intento de crear un mapa sin plan. Y era importante. La planificación es importante. No puede haber una clasificación y una calificación del terreno sin un instrumento de planificación que establezca y que guíe los objetivos. No puede haber cualquier mapa de calificación que se intente hacer en el futuro es ilegal. Cualquier reglamento conjunto que se presente como el que se ha presentado en el 2019 y el 20 es ilegal, incumple con las leyes. Ese es un cambio de visión que yo trataría de que se repiense desde la Junta de Planificación y hay que refrescarle a la OPE que la OPE, la Oficina de Gerencia de Permisos, es solamente un instrumento para cumplir el plan de uso de terreno. Recomiendo a Gabriel, al director, que dé una charla sobre el plan de uso de terreno a su personal, porque hay cumplimientos. La manera en que se manejan permisos, la manera en que uno puede ver una consulta que cambia un plan, tiene que cumplir. Eso está establecido, esa normativa, esa reglamentación de permisos y consultas está puesta en el plan de uso de terrenos. No se puede inventar. Lo que yo me he dado cuenta. Ups, creo que perdimos la conexión de Luis García Pelati. Vamos a ver un momentito si se reconecta. Espero que sí.
Ha sido súper interesante esta conversación en lo que vemos si Luis se puede conectar. Hay unos comentarios que se han hecho sobre si algo es floodway, la clasificación de floodway, era lo que mencionaba alguien. Hay unos criterios de riesgo que existen para el análisis del territorio, ¿verdad? Entre ellos está el cauce mayor o floodway. Y eso establece una restricción. Mira, aquí está Luis. Para el riesgo. Yo pensé que hablé mucho y Pedro me votó. No. Lo podría hacer porque tengo el control, pero no lo quiero hacer. Además, estoy súper agradecido por todo lo que has compartido con nosotros esta noche y siempre. Pero estaba mencionando un comentario que se había hecho sobre floodway. Para determinar lo que son las áreas de riesgo, se utilizaron las bases de datos, entre ellos lo que es cauce mayor y toda la información de inundación. Y una de las cosas que se hizo fue darle cumplimiento a lo que es la ley de valles inundables de Puerto Rico, que requiere a la Junta de Planificación no ubicar desarrollo dentro de lo que es cauce mayor y en áreas susceptibles a riesgo. Sin embargo, la Junta lo hacía. Si alguien tiene un terreno que es un terreno inundable y no tiene áreas dentro de su terreno que están fuera del área de inundación, la Junta de Planificación ha estado autorizando desarrollos dentro de esas áreas. Y eso es contrario a la ley. Y es algo que hemos mencionado. Alguien también mencionaba del tren alrededor de la isla. Eso es un instrumento que, o es una propuesta que no suele ser parte de los planes de uso de terreno. Sí, por ejemplo, el plan de uso de terreno dice que se incentiva el desarrollo de lo que es la transportación colectiva. Así que, pues, eso es uno de los objetivos del plan de uso de terreno. Luis, ¿algunas palabras finales para ir cerrando por acá? No, yo creo que, bueno, primero agradecerte porque la experiencia a veces nos enseña que 6 años después del plan de uso de terreno, pues estas cosas se tienen que difundir. Los instrumentos de planificación son para difundirse, para que la gente los conozca, para que los pueda tomar en práctica. El plan de uso de terreno tiene muchos componentes reglamentarios, cosas que a mí quisiera decirles, miren señores, se tienen que revisar todos los instrumentos de planificación. Puerto Rico tiene aproximadamente 158 instrumentos de planificación. El plan de uso de terreno requería que la Junta, por los pasados 6 años, y tengo que levantar un poco la mano, sí, es cierto, pasó María, hemos tenido COVID, pero, oye, bajo la responsabilidad de la Junta de Planificación, existen 73 instrumentos de planificación que es necesario actualizar. Los planes territoriales se tienen que actualizar por el plan de uso de terreno, pero se tienen que actualizar, señores, por los planes de mitigación para adaptarlos al cambio climático. El plan de uso de terrenos dice que no se aprobará ningún instrumento que no considere el cambio climático. No puede haber instrumento que no considere el cambio climático. O sea que en el plan de uso de terrenos está cerrar los ojos no es la solución. Y si las agencias cierran los ojos, es posible que se enfrenten a desafíos legales como los que se están enfrentando. Sí, gracias Luis, gracias a todas las personas que se han conectado. Recuerden darle me gusta o like y darle para compartir de tal manera que esto le pueda llegar a más personas. Agradecemos nuevamente. Ahora nos despedimos. Gracias por conectarse a la hora del territorio. Gracias, Luis García Pelati. Buenas noches. La Hora del Territorio es un programa sobre la ciudad y el territorio. Recuerda que puedes aportar al urbanista a través de su página de GoFundMe. Apoya
El Urbanista, o también lo puedes hacer a través de ATH Móvil al 787-536-5547. Producido por El Urbanista.